Amén. Vayan con su Biblia, por favor. Y ahora en el libro de Lucas, capítulo número 16. Lucas, capítulo número 16. Si usted no tiene Biblia, acérquesele al que tiene. O levante su mano para que un servidor pueda llevarle una Biblia hasta usted. ¿Sí? Si usted necesita una Biblia, no la tiene, la persona que está a su lado tal vez no se la presta o tiene la letra muy pequeña, pues levante su mano y los servidores le harán llegar una Biblia a donde usted está. Lo importante es que todos tengamos acceso a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Y lea conmigo capítulo número 16 de Lucas. Va a leer conmigo el versículo número 10 de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Que Dios bendiga su palabra, que imparta fe a través de ella en esta mañana. Léalo de nuevo, por favor. Léalo muy fuerte en este día. Yo sé que es festivo, pero vamos a recargarnos de energía porque mañana pues va a poder descansar si lo requiere así. Diga conmigo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos que me escuchan en este día, quiero contarle que lamentablemente, con mucha tristeza, lo vamos a decir en esta mañana, nuestro amigo y hermano Eddie Rojas, quien asistía a la iglesia frecuentemente y entregó su vida a Dios hace muy poco, lamentablemente falleció esta semana, el día jueves. Muchos lo reconocen porque él venía en una silla de ruedas, se sentaba ahí más o menos sobre esta zona. Y tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir hace 8 días a orar por él al hospital. Lo vimos mal ese día. Y ese día, yo cuando oré por él y puse la mano sobre su cabeza, le dije: Señor, haz tu voluntad. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Si lo vas a levantar de este lecho, levántalo para que sea un milagro. Si no, llévalo a tu presencia, porque estaba sufriendo. El día miércoles estaba visitando una obra en parte de mi trabajo y estaba muy cerca al hospital donde él estaba internado, y dije, me desocupé como a eso de las 10:30 de la mañana, pensé que la visita se iba a ir más larga. Dije, bueno, tengo que estar a las 2 de la tarde en otro lugar, pero mientras voy también a recoger a mi hijo al jardín, creo que voy a alcanzar a pasar allí. Entonces me fui allá al hospital a visitarlo para poder orar por él. Me iba a estacionar en un parqueadero, pero lo vi como lleno. Vi como muchos carros ahí entrando, entonces dije, no, mejor me voy a ir al parqueadero del hospital para que me quede más rápido, más fácil y pueda llegar y ser más eficiente en el tiempo. Me subí al parqueadero y entrando al parqueadero recibí una llamada ahí un poco incómoda con un tema que nos había sucedido con mi esposa hace unos días. Entonces, mientras yo dirimía con la persona que me estaba llamando el tema, pasé por un lugar y por el retrovisor, no sé si se ha dado cuenta usted que en los parqueaderos ponen lucecitas para ver cuáles son los parqueaderos que están desocupados. Los que están en verde normalmente son los que están disponibles, ¿cierto? Pero yo no entiendo por qué hay unas luces de esas
que no las calibran, y entonces uno ve la luz en verde, pero el parqueadero está ocupado, pero usted no lo alcanza a ver de lejos. Y uno es como, oiga, ¿por qué no calibran esa vaina, güey? Cuando dé en verde, pues sea realmente que esté desocupado. Entonces yo paso por un lugar y por el retrovisor veo 2 luces verdes atrás. Mientras yo hablaba por teléfono, di reversa al carro, y cuando di reversa con fuerza, le pegué a un carro que venía atrás. Hace 2 meses me había pasado exactamente lo mismo. Me acabé de inscribir a Academia de Conducción poquito para que me enseñen otra vez a manejar. Cuando sentí ese totazo, cerré los ojos y dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Y me bajé con la calma del mundo para aceptar que la persona a la que le había golpeado el carro me insultara, me vaciara, me recordara a mi mamá, de todo. Una chica, yo creo que por ahí de unos 19, 20 años, que estaba ahí entrando al parqueadero, se puso a llorar, seguro que el carro era del papá o de la mamá, tal vez. Yo le dije, no te preocupes, yo te voy a responder, tranquilo, anota mi número, te dejo mi RH de una vez aquí en un papel. No te puedo decir más, te voy a responder. Si quieres, los llevas a un taller de mi confianza o los llevas al tuyo, como tú quieras. Entonces, después de que ya arreglamos el tema, me estacioné y me bajé del carro diciendo, Señor, yo vengo a hacer tu obra. Yo no vengo aquí a pajaretear. No vengo aquí a buscar lo que no se me ha perdido. Vengo a orar por una persona que se está muriendo. ¿Por qué me pasa esto? Bajé, entré a la habitación. El sábado pasado, cuando fuimos a orar por él, con mi esposa, estaba hablando muy pasito, pero hablaba. Nos saludó, nos preguntó por mi suegra, por la pastora, nos preguntó cómo estaban nuestros hijos, bueno, en fin. Pero ese día que entré, ni siquiera me pudo decir buenos días. No habló absolutamente nada. No porque no quisiera ni por grosero, sino porque no podía. Estaba ya demasiado malito. Me demoré 15 minutos, exactamente. Oré por él, oré por su esposa. Pero cuando salí, ya sabía que ese hombre iba a fallecer. Y todos estos días, o bueno, mientras iba bajando por allí, me tocó frenar el carro en una esquina y llorar porque pues me dolía obviamente el estado de ella, pero me dolía también situaciones que estaban sucediendo, entre esas la de la estrellada y todo. Yo decía, pero ¿qué es lo que sucede que no entiendo? ¿Por qué como que viene un momento donde todas las cosas en lugar de avanzar empiezan como de para atrás? ¿Sí? Yo les comparto la Biblia, les predico la palabra de Dios, pero mírenme acá, yo sigo siendo un ser humano como usted, sigo siendo una persona de carne y hueso como usted, sigo teniendo problemas, dificultades como usted. Sin embargo, mientras estaba allí, pude empezar a analizar ciertas cosas de las que hemos venido hablando en la iglesia, las cuales también tengo la oportunidad de hablarlas con Yaneiri, que hoy lamentablemente no está aquí, precisamente atendiendo el asunto de su hermano. Y es que hay unos libros que cuando usted tenga la oportunidad de leerlos, bueno, el principal es la Biblia, no se separe nunca de la Biblia. Sin embargo, hay unos libros que hablan un poco de este tema del que le voy a hablar hoy, ¿sí? Estamos hablando de la visión de un espíritu diferente, bueno, estamos hablando del tema de un espíritu diferente para inspirar a otros. Y esto hace parte también de esa formación. No quiere decir que porque usted tenga un espíritu diferente, todo lo que usted haga tiene que salir bien. Que por donde usted vaya, todas las bendiciones lo atropellen. No va a pasar siempre eso. Va a haber momentos muy difíciles en la vida de las personas que conocen de Dios. Muy difíciles. El mismo Jesucristo
tuvo que pasar por el valle de sombra y de muerte para poder vencer al imperio de la muerte y arrebatar las llaves del Hades. Antes tuvo que pasar por sufrimiento, y un sufrimiento agónico. Tuvo que pasar momentos realmente difíciles. Cuando el Señor ora en el huerto de Getsemaní, le dice: Señor, que pase de mí esta copa, como quien dice, al mal paso darle prisa, que esto pase rápido, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mientras oraba escurría lágrimas de sangre, ya angustiado, triste por todo lo que sucedía. Y si le pasó a Jesús, ¿por qué nosotros no, si somos simples mortales? ¿Ya? Tendremos que pasar aflicción. El Señor lo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, vas a pasar momentos difíciles. Eso hace parte normal del desarrollo de la vida, de la dinámica de la vida. Pero el problema es la actitud que usted toma frente a esos momentos difíciles. ¿Ya? Por eso hemos titulado el mensaje que vamos a compartir en este día: no hay bien que por mal no venga. ¿Se ha escuchado eso alguna vez en su vida? No te diga a la persona que está a su lado: no hay bien que por mal no venga. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito. Propósito. Repita esto conmigo, diga: propósito. Un propósito es un fin. Un propósito es una meta. Es un sueño determinado que Dios tiene para usted. A cada quien lo prueba de manera diferente. No a todos nos prueba de la misma manera. No a todos nos prueba de la misma forma. De la manera que Dios tiene que formar mi pensamiento, no es el mismo que tiene que formar el suyo, porque pensamos diferente, somos diferentes, tenemos diferentes debilidades. Pero la Biblia dice en el libro de Lucas: el que es fiel en lo muy poco, también lo va a hacer en lo mucho. ¿Ya? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Lo va a entender a lo largo del desarrollo del mensaje. Pero le voy a dar simplemente este pincelazo para que usted se haga una idea de lo que vamos a hablar en este día. La fidelidad, traducida en este punto de este versículo, de este pedacito de la Biblia, se traduce como la capacidad de estar firme, de estar, mejor dicho, cimentado totalmente sobre la roca, aun cuando las cosas que usted vive no son las que quisiera vivir. Amén. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. El que aprende a ser fiel a Dios cuando las cosas no salen bien, lo va a hacer mucho más cuando las cosas sí salgan bien. El que aprende a ser fiel en los momentos más difíciles de su vida y a entender que Dios es soberano sobre todas las cosas, que hace su voluntad de la manera que Él lo quiere hacer, lo va a aprender a hacer o a ser fiel también en los momentos donde pueda disfrutar de la bendición de Dios. Cuando está a punto de amanecer es cuando más oscura se pone la noche. El problema con nosotros los seres humanos, número uno, es que nos desesperamos muy fácil, muy fácil. Todo lo queremos instantáneo. Por eso hoy se da cuenta que todo en el mercado se ofrece para ser más rápido, ¿sí? Usted se da cuenta. Las personas que son solteras o que viven solas, todo precocido, no en la nevera ya, todo precocido para que se haga rápido, ¿ya? Todo al instante. Todo lo queremos al son de un chasquido. No aprendemos a tener paciencia.
Pero la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que tiene que ser desarrollado en usted para entender, comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace 8 días? Voy a pedirle que en su Biblia vaya unas páginas más atrás y busque el libro de Génesis, capítulo número 39. Génesis, capítulo número 39. Es una historia bastante conocida por todos. Si usted no conocía esta historia, es bueno que lea la Biblia y que la lea con frecuencia. Génesis, capítulo número 39. ¿Listo? Y vamos a leer la historia de un hombre que fue también casi que una tipología de Mesías en el Antiguo Testamento. Ojo, no estoy diciendo que fue el Mesías, sino una tipología del Mesías en el Antiguo Testamento. ¿Ya? José, hombre que fue traicionado por sus hermanos, hijo de Jacob, llevado esclavo a Egipto, vendido por sus propios hermanos. Miren la belleza de hermanos. Lo vendieron para que fuera llevado como esclavo a Egipto. Y este hombre es un hombre que aprende perfectamente, o bueno, no que aprende, que lo vivió perfectamente, aquello que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho va a ser fiel también, va a estar. Porque mientras José fue llevado como esclavo, fue calumniado, fue encarcelado. Mire, a mí me encantan los versículos que vamos a ver a continuación, porque en varias partes de este capítulo se repite todo lo que José tocaba, prosperaba. ¿Y a quién no le gusta prosperar? A todos nos gusta. ¿A quién no le gustaría que todo lo que toque prospere? Pero ¿sabe cuál es el tema aquí? Que usted dice que todo lo que toque prospere, inmediatamente a la cabeza se le viene la plata. ¿Sí o no? Claro, sí, ¿sí ven? A todos se les viene la plata. Y uno dice, uy, Dios mío, sí, mejor dicho, yo tenga 10,000 y mañana sean 50,000. No. Y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sabe por qué? Porque prosperar no es tener más. Prosperar es aprender a ser confiable para Dios. Amén. Que usted sea un hombre confiable para Dios. La confianza. La confianza es uno de los puntos claves para poder ser un espíritu diferente. Lea conmigo, por favor, el versículo número 1 del capítulo número 39 de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero mire lo que pasa en el versículo número 2. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, punto número 1. ¿Quién podría pensar que Dios estaba con José cuando había sido llevado por sus hermanos como esclavo a otro lugar? Lo primero que uno pensaría, si es lo que le pasa, algo tenía escondido. Por allá debe tener su tapado y por eso le pasa lo que le pasa. ¿Sí? Ah, no, solamente a mí. Eso sí. O sea, aquí ninguno juzga nada, mejor dicho. Escuchamos pero no juzgamos. No, señor. Todos podrían pensar, ¿por qué nada le sale bien a esta persona? ¿Cómo es posible que un hombre que recibe un sueño tan claro de parte de Dios, cómo es posible que un hombre que recibe una visión tan clara de Dios, ahora es llevado como esclavo a Egipto? ¿No se supone pues que
Todos los que creemos y confiamos en Dios, gozamos de las bendiciones de Dios. ¿No se supone pues que cuando yo vengo a caminar con Dios, todo lo malo pasa y lo bueno viene? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Alguien en algún momento de la historia empezó a llevar una idea que caminar con Dios es que por donde tú vayas todo te salga bien. Y eso no pasa, eso no sucede. Claro que Dios quiere que tú seas bendecido, por supuesto. Claro que Dios quiere que te vaya bien, por supuesto. ¿A qué padre no le gustaría que a su hijo le vaya bien? Que levante la mano aquí el primer papá que diga: yo anhelo que a mi hijo le vaya mal en la vida. A ver, levante la mano. Ninguno. Todos quieren que sus hijos salgan adelante, que estén bien, que tengan salud, que tengan un buen empleo, que tengan una empresa, que tengan bienes, que tengan la manera de salir adelante, que mantengan bien a sus hijos, ¿sí o no? O solamente me pasa. Todos. Pero hay algo que se determina el proceso. Diga conmigo, el proceso. Y en el proceso, cada quien tiene que vivir lo que debe vivir para poder llegar a ese lugar donde Dios quiere que esté. Yo, por más que ame a mi hija, por más que, mejor dicho, la tenga en mi corazón, por más que desee lo mejor para ella, pues no puedo ir a estudiar al colegio por ella, no puedo hacer las evaluaciones por ella, no puedo estar en ese lugar con ella, aunque quisiera. Es algo que tiene que vivir ella propiamente. A mí me encantaría. Estos días que mi hija le está aprendiendo a dividir por una y por dos cifras, entonces llegó mi esposa con el libro y me dijo: ¿tú te acuerdas de esto? Y yo, no, Dios mío, el daño que le hace el Excel a uno es potente. Yo no me acuerdo de cómo dividir así a manito.com. Entonces me tocó empezar a mirar un video que me mostró mi esposa y ahí hacer el refresco, y Dios mío, ¿cómo es que era esta vaina? Bueno, lo logré. Y entonces le explicamos a mi hija, y mi hija dijo: Ana, papá, eso está muy fácil. Yo sé que está muy fácil, pero igual hay que estudiar. No, pero es que parecía Kiko. No, póngame algo más difícil. No, pero pues primero resuelve esto. Y entonces estudiamos divisiones. Y a mí me encantaría irme a sentar al lado de ella y decirle: hija, no, así no, acuérdate. No puedo. ¿Por qué? Pues porque ese es el proceso que tiene que vivir ella. Eso es normal, esa es la parte esencial de la vida. Yo no puedo estar con mis hijos el 100% del tiempo, aunque Dios está con nosotros el 100% del tiempo, porque Dios es omnipresente. Hay algo que se determina el proceso, y el proceso lo debe vivir cada quien en su vida. Y eso no quiere decir que en el momento que te esté yendo mal, que en el momento que las cosas no te salgan como tú quieres, Dios no esté contigo. No quiere decir esto, que porque tú no crees que estés viviendo lo que debes vivir, o porque no tengas lo que crees que debes tener, Dios no esté contigo. José estaba siendo llevado como esclavo a Egipto, y la Biblia dice que Dios estaba con él, que lo prosperó en el lugar donde estuvo, que en medio de la dificultad Dios estaba también ayudándole. Nos acostumbramos a ver los milagros como cosas sorprendentes. Nos acostumbramos a que cerremos los ojos y cuando los abramos ya la despensa esté llena. Nos acostumbramos a que solamente en esas señales y prodigios se mueve Dios. No, querido amigo. Cuando usted se levante y ponga un pie en la tierra y se dé cuenta que puede caminar, que puede pensar, que está vivo, que puede respirar, que puede escuchar, que puede hablar, dése cuenta que Dios está haciendo milagros en su vida. Cuando mira a sus hijos y se dé cuenta que sus hijos están bien, así usted en este momento esté pasando una dificultad para poderlos sostener de la manera que quisiera, dése cuenta que hay un milagro en su casa porque sus hijos están bien. Todo lo que José tocaba prosperaba, y eso hizo algo en la vida de José. Ponga sus ojos en el versículo número 3. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que hacía el Señor lo prosperaba en su mano. Y no estaba en el lugar que quería estar. No era de la forma que quería estar.
Ahora, dígame usted en qué parte de la Biblia dice que José lo primero que llegó a hacer a la casa de Potifar fue a quejarse de sus hermanos. ¿Lo ve en su Biblia? ¿En qué parte de la Biblia encuentra usted que cuando los ismaelitas le entregaron a José a Potifar y le dijeron, ahí está lo que usted compró, llegó a decir, Señor, esto es un error, mis hermanos me vendieron, son unos Judas, Dios mío, yo en qué momento me metí, yo necesito volver de nuevo a Israel para vengarme de ellos, para que no sean miserables, ¿sí? Mire, José no perdió tiempo quejándose. Sabía que lo que tenía que hacer era asumir lo que estaba sucediendo en su vida y saber que aún en el peor de los escenarios, Dios lo iba a respaldar. Aún en el peor de los momentos de su vida, Dios lo iba a respaldar. Estaba viviendo un momento, pues, terrible. Usted no se imagina lo que duele una traición. Una traición de ese calibre, que sus propios hermanos lo hayan traicionado de esa forma, lo hayan vendido de esa manera tan vil. No se alcanza a imaginar lo que pudo haber en el corazón de José en ese momento. ¿Qué trae eso? Menosprecio, frustración, baja autoestima. ¿Sí o no? ¿Qué puede traer eso? Que uno se sienta con autoestima por el piso. Es decir, mis propios hermanos. No creo que José se levantara feliz todos los días sabiendo cómo había pasado esa situación. Pero miren lo que pasa. Versículo número 4. Así halló José gracia en sus ojos, las del amo, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo aquello que tenía. Todo aquello que tenía. Todo lo que José tocaba prosperaba. ¿Y sabe qué hizo eso? Que asumiera mayor responsabilidad. ¿Sí? Pero como el que más se le da, más se le demanda, más se le exige. ¿Sí? Esa responsabilidad que tenía le tenía una mayor exigencia, le traía una mayor responsabilidad. Pero ¿qué denota esto, querido amigo? Póngame atención aquí. A que su fidelidad no solamente iba a Dios, sino que también esa misma lealtad la tenía al hombre que le estaba dando esa responsabilidad de asumir todas sus pertenencias. Y eso desarrolló José algo que se llama la confianza. Diga conmigo, confianza. ¿Quiere usted prosperar en todo lo que haga? Sea un hombre o una mujer digno de confianza. No puede usted ser la primera persona que cuando escucha cosas que usted sabe que son confidenciales en su empresa, es el dinero que sale a contarlas a todo el mundo. No es una persona digna de confianza. No puede ser usted aquel que espera que su jefe salga de la oficina para poder irse inmediatamente y coger sus cosas e ir a hacer lo que no tiene que hacer, porque usted es una persona digna de confianza. ¿Sabe qué hizo a José un hombre digno de confianza? ¿Sabe qué hizo a José tener la responsabilidad mayor de toda la casa de Potifar? El asumir su función y todo lo que le habían delegado, aún cuando su jefe no lo estaba mirando. ¿Se cuenta de eso? Mire lo que dice el versículo número 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba por cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿De qué se preocupaba Potifar? Solamente del pan que comía. Decía, ¿de qué me voy a preocupar si este man me tiene en orden todas las cosas? Dejó todo aquello que tenía en manos de José con tranquilidad.
sin saber, mejor dicho, o sin temer, mejor, que el hombre le iba a robar, le iba a quitar, le iba a hacer cosas que no eran, iba, mejor dicho, a traicionarlo, iba a ser tráfuga, iba a ser una competencia desleal para él. No, para nada. Porque aunque estaba pasando por la peor etapa de su vida, aunque era un hombre que estaba terriblemente vulnerable, pero terriblemente vulnerable por todo lo que había sucedido, cambió ese resentimiento por ser un hombre fiel, y no solamente fiel a Dios, sino también a la persona que le había delegado su confianza. Un espíritu diferente, querido amigo, asume responsabilidades de mano de la fidelidad. Aprendió a ser fiel con lo que tenía. Aprendió a ser fiel en los momentos más difíciles. Mire lo que dice la Biblia. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. No bendijo la casa del egipcio por el egipcio. No bendijo la casa del egipcio por tener muchas provisiones y muchas cosas buenas. No, lo bendijo por causa de José. ¿Sabe por qué Dios trae bendición a la casa donde usted vive? Por usted, porque usted es el canal de bendición. ¿Sabe por qué Dios trae bendición a la empresa donde usted trabaja? Por usted, es el canal de bendición. ¿Sabe por qué Dios trae bendición a donde usted se para? Porque usted es el canal de bendición para ese lugar. Ahora yo necesito que usted se convenza de eso. Andamos a la vista de nuestros ojos. Andamos a lo que tenemos enfrente. Entonces, si no tenemos el empleo donde me pagan más, estoy mal. Debería ganar más. Si no tengo la casa que quisiera tener, es que no me gusta donde vivo. Quisiera tener la casa allá, la del frente. Si no tengo el carro que quiero, no me gusta este carro, ya está, mejor dicho, muy viejo. Yo quiero cambiarlo. Mire, yo quiero decirle algo. Se lo hago con todo el amor. Porque yo también soy un ser humano. Desde hace unos años, como un año atrás o 2 años atrás, yo he venido hablando con mi esposa, ya deberíamos cambiar el carro. Ya por uno más nuevo, es que ya este carro está pidiendo plata. Pero siempre que como que nos animamos, sucede algo y no lo podemos hacer. Pasa algo y no, toca esperar un poquito más. Bueno, este año sí. Y lo ponemos en los propósitos de fin de año. Vamos a cambiar el carro porque ya el carro ya va a empezar a pedir plata y pues uno donde podamos andar como más tranquilos, listo. Y llega diciembre y uno es como bueno, este año sí, ya. Pero ¿sabe qué he aprendido con todo esto? ¿Qué he aprendido con la lección que tuve el miércoles pasado o el jueves, la que le conté? El miércoles fue. Que tengo que aprender a agradecer lo que tengo. Tengo que aprender a darle gracias a Dios por lo que puedo en este momento. Amén. Gracias, Señor, por el carro que puedo conducir. Amén. No es el último modelo, pero ese carro me ama a mí porque se porta muy bien conmigo. Gracias, Señor, porque ese carro me es suficiente para poder tener a mi esposa y a mis 2 hijos. Y aprender a agradecer. Y mire, yo quisiera decir, no, es que Dios no está conmigo porque si estuviera conmigo me daría otro carro mejor. Yo debería tener otro carro más bacano. Trabajo como burro, mejor dicho. Todos los días de sol a sol. Mi esposa también trabajando fuertemente. Deberíamos tener un carro mejor. Pero ¿sabe una cosa? Con ese carro que tengo, Dios está conmigo. No necesito más. Dios está conmigo. Ahí con el que tengo, Dios está conmigo. Y esta semana he sentido ese cimbronazo de Dios para aprender a agradecer lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha entregado, y a bendecirlo, y a saber que donde tú estés, así sea en el peor momento que estés viviendo en tu vida, Dios está contigo.
Pero entonces también hay un problema cuando usted empieza a irle bien en las cosas que tiene. Yo tengo un pastor al que amo mucho, que fue gran parte de la formación que tuve desde que empecé a estudiar la palabra de Dios. Y él me decía, no hay felicidad completa. No hay felicidad completa, me decía siempre. Dice, eso por algún lado tiene que compensar. Y uno piensa que ese comentario es un poco medio, ¿cómo decirlo? Como medio pesimista. Pero hoy me doy cuenta que tiene la razón. El hombre estaba empezando a prosperar en todo lo que tenía. Todo lo que le había dado su amo. Todo iba bien. Ya el hombre estaba cogiendo pista, estaba tranquilo de lo que había pasado allí en Egipto. Manejaba esa casa, mejor dicho, como el mejor administrador, todo prosperaba. Todos los trabajadores lo querían, iban y le decían, hola José, mira, te traje este pan de bono para que comas en las 11, de todo. Pero mire lo que dice la Biblia. Aparentemente eso que dice la palabra de Dios en este punto no tendría nada que ver, pero es que como en la palabra de Dios no sobra nada, ni falta nada. Todo tiene un sentido. Dice la Biblia en la última parte del versículo número 6. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Cuando usted enlaza eso a lo que viene hablando de ahí para atrás, eso no tiene nada que ver. Eso es como usted mezclar el caldo con las tajadas. No tiene nada que ver. Pero sí tiene mucho que ver. Ese hombre era de hermoso semblante, de bella presencia. Calvito, así. Fuera de que el hombre era tremendo administrador, que todo lo que tocaba prosperaba, que todos los trabajadores lo querían, pues fuera de eso era tremendo modelo el hombre. Grande, corpulento, rubio y azul, o bueno, como usted se lo imagine, no sé, yo no lo conocí, pero como usted se lo imagine, así era el hombre. Y entonces sucede que ni corta ni perezosa la mujer del jefe le echó el ojo al muchacho. Versículo número 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, Potifar, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Un poquito lanzada la mujer. ¿Ya? Eso que dicen que hoy en día las personas no necesitan ni conocerse para poderse ir a la cama, eso no es un cuento nuevo, mire, desde acá pasado. Esa mujer le echó el ojo a José y le dijo, de una, se la lanzó con toda, le dijo, duerme conmigo. Mire, hay dos historias que yo siempre veo en paralelo, siempre. Y aquí lo hemos compartido muchas veces. Porque se parece demasiado a este punto de la historia, pero demasiado. Y usted lo va a ver. La historia de José y la historia de Sansón. Dios siempre te ataca, siempre. El enemigo siempre te va a atacar por donde está tu debilidad. Siempre. Diga conmigo, siempre ataca por donde está mi debilidad. No pierda la atención acá, tranquilos, no pierda la atención acá. Siempre por donde está su debilidad. Si yo sé que a mí el trago no me hace nada, pues por ahí no va a estar la forma en que el enemigo me va a atacar. Para mí eso es insignificante. Siempre vas a ver por dónde atacarte, es por donde está tu debilidad. Aunque José era un hombre bueno, aunque José era un hombre fiel, aunque José era un hombre que tenía fidelidad a Dios, tenía una debilidad, que era por donde iba a ser atacado. Y esta mujer lo coge y le dice, duerme conmigo. Y dice la palabra de Dios, mire lo que dice, versículo número 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Entonces hay aquí un tema, mírenme acá. Y es que José rechazó a la mujer de Potifar porque sabe que no solamente traicionaría a Dios, sino traicionaría la confianza de la persona que lo puso en el lugar donde estaba. ¿Sí me entiende esto?
no solamente iba a traicionar la confianza de Dios, sino iba a traicionar la confianza de la persona que lo había puesto allí, que le había dado la oportunidad de estar ahí, en ese lugar. Mucho cuidado, querido amigo, querido hermano que me escucha en este día. Tenga mucho cuidado con las malas propuestas que llegan. Mire, de esas abundan todos los días. Tenga cuidado con las malas propuestas que llegan en su trabajo. Uno no puede morder la mano que le está dando de comer. Yo tengo la oportunidad de escuchar personas que dicen: no, esta empresa tiene mucho, eso no le va a hacer ni cosquillas, así sea un peso. Uno tiene que ser fiel en el lugar donde Dios lo puso. Mucho cuidado con las propuestas que llegan para poderlo desviar a usted del propósito que Dios tiene para su vida. ¿Sabe por qué? Porque un rato de distracción le puede echar a perder la bendición grande que Dios tiene para usted. Amén. La Biblia dice que por más que lo procuró con lágrimas, Esaú no pudo recuperar la primogenitura que vendió. Lo procuró con lágrimas, dice la Biblia. No la pudo recuperar. Hay bendiciones que se van y no vuelven. No vuelven. Y todo por un rato de distracción. Mire lo que pasó acá. Versículo número 9. Le dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese mal tan grande y pecaría contra Dios? Pero primero también estaba pensando en su amo. Pero mire dónde está el paralelo y la coincidencia que yo le digo con la vida de Sansón. Está aquí en este versículo precisamente. Dice: hablando ella a José cada día. ¿Cuándo? Cada día. La historia de Sansón dice que Dalila cada día lo presionaba, lo importunaba, lo llevó y lo puso contra la pared. Todos los días presionándolo. Mire, está la historia, o aquí veo el paralelo más grande entre la vida de José y la vida de Sansón. Presionándolo. Cada día, cada momento. Para que pudiera caer, para que pudiera ceder a eso. Pero uno tomó una decisión sabia y el otro sucumbió ante la tentación. Los dos pues pudiesen estar pasando el peor momento de su vida, pero uno sucumbió ante esa vulnerabilidad y el otro supo aprovechar lo que Dios le había puesto en su mano. Versículo número 11. Y aconteció que entró un día a la casa para, ¿qué dice ahí? Para hacer su trabajo. ¿Quién dijo hacer su trabajo? ¿Tú? ¿Qué versión tienes ahí? ¿Dios habla hoy? ¿Qué dice? Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en manos de él. ¿Qué entró a hacer José a la casa? Su trabajo. No entró con malicia. La Biblia no dice: y aprovechó José que no había nadie para entrarse a la casa. No. Entró a hacer su trabajo. Era un hombre responsable. Era un hombre fiel. Era un hombre digno de confianza. Y entró a hacer su trabajo. Y cuando entra a hacer su trabajo, nota que no hay nadie en su casa, en la casa donde está, y la mujer lo toma, y la Biblia no dice que le dijo: quítate la ropa, dice que se la quitó. ¿Sí o no? Un poco lanzada la mujer, pero asió de la ropa, se la quitó, se la rasgó, mejor dicho, se la arrancó. Pero mire lo que dice la Biblia. Parte B del versículo número 12. Y le dijo: duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa en sus manos, en las manos de ella,
huyó y salió, se fue, salió corriendo. Hace unas semanas, creo que fueron 2 exactamente, leímos en la parte de Timoteo, donde dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Recuerda? Huye de las pasiones juveniles. Mire, querido amigo, la valentía no se prueba a ver en el momento que más se soporta. La valentía no se prueba quedándose a ver qué pasa y a ver si Dios me fortaleció de tal manera, a ver si pude vencer. No, la valentía se prueba huyendo de ese lugar. Si tú sabes que hay cosas en las cuales tienes debilidad, tienes que huir. Hay conversaciones que corrompen las buenas costumbres, lo dice la Biblia. Si tú sabes que hay algo que está rompiendo tu comunión con Dios, no puedes esperar y consentir ese pecado de estar ahí diciendo: bueno, eso no va a pasar a nada, yo me conozco. Engañoso es el corazón del hombre. Solamente tú sabes cuando algo te está costando y es mejor huir. Es más valiente que huir. ¿Por qué Dios premió la fidelidad de José? No solamente porque fue fiel a Dios, sino porque también le fue fiel a su amo. Guardó su integridad con la persona que le había dado la oportunidad de ser el hombre que fue. Mire lo que dice, por favor salte al versículo número 17, por favor. Entonces habló ella las mismas palabras a Potifar diciendo: el siervo hebreo. Cuando la palabra dice el siervo hebreo, lo está tratando con cierto menosprecio, ¿ya? Está diciendo como el zarrapastroso ese, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Dice: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Una vil, decía don Ramón, calumnia, una calumnia, una mentira. Nosotros a veces nos ponemos bravos porque las personas dicen mentiras de nosotros. Mire, la Biblia dice: bienaventurado cuando los vituperen. Un vituperio es esto. ¿Cuántos testigos no se juntaron contra Jesús para decir mentiras, pagos por los sumos sacerdotes? ¿Cuántos? Muchos, para poder crucificarlo. Esto no es algo que vaya a dejar de pasar. Querido amigo, la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo libra. De todas ellas Dios te libra. Tú vives una vida en la cual tienes que enfrentarte a problemas, dificultades, momentos difíciles. Tienes que tener en cuenta que vas a pasar tristezas, angustias, momentos de desolación, momentos donde te vas a sentir sola, donde vas a sentir que todo se te acabó, que el mundo se te derrumbó a pedacitos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Versículo 19, vamos a avanzar un poco más rápido. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Por supuesto, cualquier esposo se hubiese molestado por eso. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, no solamente sus hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo, sino ahora con una vil mentira, este hombre cae en la cárcel. Mire, si usted quiere ver realmente la necesidad de la gente, si usted quiere ver realmente el dolor más grande y donde usted más puede hacer por personas llevándole la palabra de Dios, vaya a una cárcel o vaya a un hospital. Usted se va a dar cuenta dónde está una de las necesidades más grandes que tiene el hombre de Dios.
Y este hombre cae en una cárcel, haciendo lo bueno delante de Dios, cae en una cárcel. ¿Se acuerda lo que le conté, que di reversa y le pegué al carro de atrás? ¿Se acuerda? Haciendo lo bueno, pasan cosas malas. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Por allá hay un libro que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es muy bueno, se lo recomiendo. Y habla acerca de esto. Cuando las cosas empiezan a salir aparentemente al revés, cuando no hay sentido en lo que está pasando, cuando tú buscas, haces las cosas bien, pero todo te sale al revés, todo te sale patas arriba. Por favor, no desmaye. Acuérdese que José, en medio de todo esto, en medio de la situación más difícil que pueda estar viviendo en su vida, Dios estaba con él. Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de las lágrimas que has derramado en su presencia, pidiéndole que te fortalezca. No, Dios no se ha olvidado de eso. Pero estás siendo parte de un proceso de la mano de Dios. Y dice la palabra del Señor, versículo número 21. Pero el Señor estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Imagínese usted en el momento más difícil de su vida. La Biblia no lo nombra, pero ¿cuánto tiempo pudo pasar entre que José cayó a la cárcel y se volvió el amo del carcelero, o el hombre de confianza del carcelero? No sé, meses tal vez, días, no sé. Pero mientras tanto, ¿qué tuvo que pasar allí en una celda? Aún más cuando venía echado allí por el jefe de toda la guardia de Egipto. Yo creo que Potifar lo echó a la cárcel y no dijo, mejor dicho, trátenlo como un hijo mío. No, lo echó a la cárcel y dijo, a lo peor que hay. Deshonró a mi esposa. Mejor dicho, trátenlo como un perro allá. ¿Qué tuvo que haber pasado al interior de esa cárcel? En medio de la desolación, en medio de no comprender lo que estaba sucediendo, en medio de la tristeza, de sentirse totalmente abandonado por Dios y por los que supuestamente lo querían, era su familia. ¿Qué pudo pasar por la cabeza de José en ese momento? La Biblia nombra en el libro de Hechos que un día Pablo y Silas fueron encarcelados y mientras estaban allí con los pies en el cepo, cantaban alabanzas a Dios. Y de repente Dios trajo un milagro sobre ese lugar. Después se lo voy a leer con más tranquilidad. Pero ¿qué pudo pasar en el corazón de José, estando allí metido en esa cárcel, pensando en todo lo que estaba sucediendo a su alrededor? ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de él? Pero mire lo que dice la Biblia: Dios extendió su misericordia. Dios extendió su misericordia. ¿Sabe por qué la extendió? Porque hay algo que se llama propósito. Dios tenía un propósito especial. Dios tenía un propósito especial en la vida de José. Y por eso extendió su misericordia, no solamente sobre él, sino sobre todos los que estaban allí a su alrededor. Y dice, versículo número 22, y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Voy a pedirle un especial favor, y es que se concentre en el versículo número 23. Con este vamos a concluir el mensaje de hoy. Subráyelo. Coja un lápiz, un esfero, lo que sea, y subraye esto. Mire lo que dice la Biblia. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. En la cárcel. Y usted dice, ¿en ese lugar? Sí, allá. Yo le pedí
a la tecnología, tomé este versículo de la palabra de Dios en hebreo textualmente y le pedí que me lo tradujera de la manera más textual al castellano, este versículo. Mire lo que encontré. El encargado de la cárcel no tenía que supervisar nada de lo que dejaba en manos de José. Mire esto. Porque era evidente que el Señor estaba con él en todo lo que José hacía, y el Señor lo hacía florecer. Me encanta esa palabra evidente. Era evidente que Dios estaba con él. Mire, cuando encontré esto, casi que me provocaba imprimirlo en una hoja grande y pegarlo enfrente. Era evidente que Dios estaba con él. Un espíritu diferente lleva la presencia de Dios a donde se pare, en donde esté, en el peladero más grande. Si tú llegas aquí bajo la voluntad de Dios, Dios te va a prosperar. Y prosperar no es que tengas más. Vamos, denle un aplauso a Dios. Hay una palabra que está muy de moda en los últimos años. Esa palabra es resiliencia. La resiliencia se traduce como la capacidad para recuperarse, adaptarse y mantenerse firme frente a situaciones adversas, dolorosas o injustas, sin perder su propósito ni su esencia. La resiliencia es una capacidad que tiene la persona de poder adaptarse, de poder levantarse, de poder superar y mantenerse firme frente a situaciones adversas. Eso se traduce como resiliencia. Mientras otros se quejan de situaciones difíciles, usted debe saber que Dios está formando en usted algo que se llama el fruto de la paciencia. Pero que ese fruto de la paciencia debe ir acompañado de resiliencia. Debe tener una adaptación al cambio. La vida es de constantes cambios. Todos los días cambian. Todos los días nos enfrentamos a cosas diferentes. El problema es que no nos adaptamos tan fácil a ese tipo de cosas. Pero la resiliencia habla de mantenerse firme y fiel ante esos momentos de dificultad. Mire, quiero que tenga muy en cuenta estas 4 cosas que le voy a decir, con lo que voy a cerrar el mensaje hoy. Número 1, la presencia de Dios no depende del lugar donde tú estés. Si tú piensas que la presencia de Dios solamente está aquí en la iglesia, estás equivocado. Si piensas que solamente está mientras está en tu casa, estás equivocado. La presencia de Dios no se limita al templo o al exterior. Su mover, querido amigo, está incluso en las peores circunstancias de la vida, en el peor lugar, donde tú a veces cierras tus ojos y dices: ¿yo qué estoy haciendo aquí? Allí la presencia de Dios está contigo. Mire, algunas personas ya saben este testimonio, pero igual se los voy a contar. La primera obra de construcción que yo asumí como director, y le dije la otra vez a mi esposa lo mismo, dije: no me iba a tocar de papaya. Me mandaron a una obra donde se habían acabado de matar 2 personas en tiempos diferentes, con un intervalo como de 2 semanas, 3 semanas. Nadie quería trabajar allí. Yo llegué y no había gente, todo atrasado. Yo no le decía a las personas: venga, traigan trabajadores, traigan gente, necesitamos sacar esto adelante. Nunca se me va a olvidar las palabras que me dijo un hombre, uno de los contratistas que estaba allí. Me decía: mire, arquitecto, yo quiero traer gente, es más, les estoy ofreciendo más plata, pero no quieren venir porque dicen que esta obra está maldita, que aquí se mataron 2 personas, no quieren venir para acá, dicen que la obra está maldita. Cuando me dijo eso, mire, yo sentí una gotica corriéndome aquí por la espalda abajo.
Porque yo salía de esa obra todos los días tarde en la noche. Y el punto de donde estaba el campamento a llegar a la puerta de la obra era medio oscuro. Y me retumbaban esas palabras en la cabeza: la obra está maldita. Y yo caminaba como rápido y miraba para atrás, miraba para todos lados. Pero me tocó decir, como decía un político que existió hace un tiempo en Colombia, muy famoso, Carlos Moreno de Caro. Y él decía: esto tiene que cambiar. Entonces un día me quedé tarde en la obra y dije: no me voy a ir hasta orar por esto. Y como lo hizo Josué en Jericó, le di 7 vueltas a la obra orando. Solo. Ese día ya no había nadie. Orando. Miren cómo es Dios de bueno. Cuando terminé de dar la 7ª vuelta y de orar, y llegué otra vez al campamento, al momentico me llegó el celador y me dijo: uy, arquitecto, yo pensé que ya usted estaba solo, y usted ya no puede estar aquí hasta ahora porque ya me toca cerrar y me toca poner el precinto y ya después no puede salir nadie. Yo: no, ya me voy, tranquilo. Pero me puede acompañar hasta la puerta, por favor, usted que tiene. Usted que tiene. Y sáquelo, téngalo listo por si acaso. El sábado siguiente reuní a todos los trabajadores de la obra. Les dije: mire, yo sé que de pronto ustedes no creen en Dios, tal vez. No les voy a pedir que crean hoy. Solo les voy a pedir que hagan una pequeña oración conmigo para que Dios quite todo el miedo que tenemos. Si usted no cree, tranquilo, pero cierre los ojos ahí donde está, por respeto. Hice una oración como con 30 o 40 personas que habían allí. Mire, yo pude ver la mano de Dios en ese lugar, porque todo empezó así. Empezó a llegar más gente, empezamos a avanzar, pudimos entregar las etapas que teníamos que entregar. Empezó todo a fluir de mejor manera. Pero cuando yo estaba allí metido, los primeros días, cuando pasó todo eso, cuando me dijeron que la obra estaba maldita, yo cerraba los ojos y yo decía: ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió a mí ascender para que me mandaran para este lugar? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas. Número 2, confianza, responsabilidad y fidelidad. El carácter, querido amigo, y el andar de José permitía que Dios le diera gracia a donde fuera. Sea un hombre digno de confianza. Si usted, querido amigo, es un hombre que asume responsabilidades en su trabajo, en su casa, en donde quiera que esté, en su empresa, si la tiene, sea un hombre digno de confianza. No sea una persona que guarda silencio, que se queda callada ante lo que ve. Sea un hombre digno de confianza, porque eso le va a abrir puertas, le va a dar gracia delante de las personas que lo rodean. Número 3, éxito como respaldo de Dios, porque la fidelidad de Dios estuvo en el peor momento de su vida y lo hacía prosperar. Y acuérdese que prosperar no es tener más, prosperar es ser un hombre confiable con lo que usted tiene. Y número 4, y no menos importante, un modelo de liderazgo espiritual, porque en medio de la injusticia continúa guardando su fidelidad y su conducta. Muchas personas hoy roban afuera de la calle, le rapan los celulares a la gente. A la persona se hablando y cuando se dio cuenta se quedó solamente con la mano así pues. Cuando cogen esas personas que dicen: ¿usted por qué está robando? La necesidad. ¿Sí o no? Tengo 3 hijos, no tengo trabajo, no pude estudiar, no hay oportunidad. Porque justificaciones hay muchas. ¿Por qué le fuiste infiel a tu esposa? No, es que yo ya no me la aguantaba más, esa señora me tenía cansado ya todos los días dándome cantaleta, qué pereza, no cambia, es que mejor dicho sigue siendo la misma, ya no me gusta.
Justificaciones. ¿Por qué dijiste mentiras? Es que, justificaciones. Mire, querido amigo, quiero decirle algo. La fidelidad y la conducta de una persona que ama a Dios no se miden en las excusas. El que quiere ser fiel a Dios lo es fiel en donde se pare, en donde esté, en el lugar donde lo ponga, en el lugar donde Dios te lleve. Sea un hombre de conducta intachable, sea un hombre fiel a Dios y a las personas que creen en ti. Eso te va a abrir puertas de Cristo. Estamos, o puede que estés pasando momentos difíciles. Yo lo sé, Dios lo sabe, Dios no se ha olvidado de ti. Pero necesitas, como José, entender que Dios está probando tu paciencia, que Dios necesita que tú tengas calma y plena confianza en Dios en medio de las situaciones más estresantes que puedas tener. Que Dios necesita que tú muestres empatía hacia otros cuando no actúan conforme a ese propósito de Dios. Eso se llama paciencia. Si todos los días estás agarrado del pelo con tus hijos, con tu esposo, porque hay situaciones difíciles y ellos no tienen tal vez la misma capacidad de reaccionar que tú, Dios está formándote la paciencia. No todo el mundo tiene que andar al ritmo tuyo, no todos tienen que pensar de la misma manera que tú piensas, pero necesitas ser un hombre, una mujer resiliente, adaptarte y ser fuerte y estar firme en los momentos más difíciles de tu vida. Dios es soberano sobre todas las cosas, tengas en cuenta. Dios da, pero también quita. Dios bendice, pero también prueba. Dios es un Dios dador, pero Dios también es un Dios que forma el carácter del Hijo de Dios. Si tú buscas a Dios solamente por lo que Él te puede dar, querido amigo, como dice el venezolano, estás fregado, chico. Tú necesitas buscar a Dios, no por lo que Él te da, sino porque así no te dé, tú sigues siendo fiel. Voy a pedirte que cierres tu Biblia, por favor. Incline su cabeza allí donde está. Quiero orar en este día porque sé que hay personas que están pasando momentos realmente difíciles en su vida, pero no solamente por eso, sino porque en medio de esos momentos difíciles están guardando su fidelidad a Dios. O bueno, por lo menos están intentando con todo su ser fieles a Dios y serle fiel a quien depositó su confianza sobre ellos. Pero sé también que allí en lo profundo de tu corazón has renegado contra Dios. Le has dicho: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no salen las cosas? ¿Por qué no hay manera de que fluya todo de una mejor manera? ¿Por qué hay estancamiento aparentemente para ti, a tus ojos? ¿Por qué no hay la forma de desahogarnos de esto? Personas que luchan con una enfermedad todos los días levantan su cabeza y le dicen: Señor, pero ¿por qué yo tengo que estar pasando por esta situación? Hay quienes en este lugar tienen su matrimonio a punto de destruirse
Todos los días le reclamas a Dios diciendo: ¿por qué este hombre no cambia? ¿Por qué esta mujer no cambia? Quienes luchan porque hay una situación en especial que hace que su fe tambalee y no comprenden por qué deben vivir lo que deben vivir. Pero yo quiero decirte algo en este día. Dios está desarrollando en ti el fruto de la paciencia. Necesitas ser un hombre, una mujer resiliente. Saber mantenerte y reponerte a las situaciones difíciles, guardando tu propósito, guardando tu esencia como un hijo de Dios. Porque Dios sigue estando contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Por más de que andes en valle de sombra y de muerte, Él está contigo, Él camina contigo. Él guarda tu vida en medio de esa dificultad. Él guarda tu vida en medio de eso que estás pasando. Sigue guardando tu vida. Simplemente está formando en ti el carácter del Hijo de Dios. Está formando en ti el hombre de fe que quiere que tú seas. Está formando en ti el hombre fiel que quiere que seas. Escúchame bien esto. No va a ser para siempre. No va a ser para siempre. En el momento que aprendas la prueba, en el momento que la superes, Dios te va a llevar a un nuevo verdadero de fe. Amén. Dios te va a llevar a un nuevo nivel de fe. Amén. Y el día que llegues a su presencia, te va a dar una corona como la que prometió en su palabra a que le hiciera. Y le dará una corona de vida. A que le hiciera. Necesitas ser fuerte para vencer. Necesitas la fortaleza de Dios para vencer. José no hubiese podido solo. Pudo porque Dios fue quien lo fortaleció. Voy a pedirte un segundo. Si eres una de esas personas de las cuales estamos hablando este día, quiero que te pongas de pie, por favor, en este día. No te pongas de pie por emoción, ponte de pie porque realmente sabes que necesitas en este día que Dios aumente las fuerzas a que no tiene ninguna. Hay personas en este lugar luchando con su mente. Dios lo sabe, yo lo sé. Luchando en su mente para no volver atrás. Luchando en su mente para no caer, no sucumbir ante la tentación. Yo lo sé. No puedes salir de este lugar. No puedes salir de este lugar sin entregar eso en las manos de Dios. No puedes irte de este lugar de la misma manera en la cual entraste. Tú eres responsable de lo que escuchas. Y Dios te lo va a demandar. Si sales de este lugar tal cual como entraste, y pierdes esa batalla ante esa circunstancia difícil, mañana Dios te lo va a demandar. Así que levanta tus manos en este lugar. No permitas que la presencia de Dios se vaya sin que tú puedas disfrutar de ella en este día. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias en este día. Señor, en ti confiamos, porque conozco tu providencia. Yo sé, Padre, que cuando me pruebas, que cuando paso momentos difíciles, no es porque me quieras castigar, no es, Señor, porque ya no me amas, es porque quieres que yo, Señor, sea un hijo totalmente confiable en tus manos.
Es porque sabes, Señor amado, que necesito aprender. ¿Qué es lo que yo necesito, Padre Celestial, formar en mi carácter para poderte servir de la manera que tú quieres que yo lo haga? Perdóname porque he renegado. Perdóname, Señor, porque ha habido malestar. Perdóname, Señor, porque en muchos momentos, Padre Celestial, me ha ganado tal vez la ira, la queja, Señor. Perdóname, Padre Celestial, porque he tratado de buscar, Señor, y de justificar en otros lo que sé que tengo que cambiar. Y eso es un pecado, Señor. Perdóname, Padre, en este día. Yo necesito, Padre, que haya una palabra transformadora en este día, Señor. Padre, que me pare frente al espejo, Señor amado, Padre Celestial, de tu Espíritu, y me muestre qué debo cambiar, en qué estoy fallando. Padre, han pasado años, Padre mío, en los que sigo enredado en el mismo lugar, en los que sigo patinando en el mismo lugar. Padre, a mis ojos hay estancamiento, pero tu palabra dice, Señor, que aún en medio de la situación más difícil que vivía José, tú estabas ahí con él. Tú no lo abandonaste, Señor, tú no te fuiste de ese lugar, pero me estabas enseñando, Padre Celestial, que en medio de la dificultad, que en medio, Padre Celestial, de la prueba, que en medio de los momentos difíciles, había algo, Señor, que se llama propósito que tú tenías que desarrollar en su vida, Padre Celestial, para que fuera el hombre, Padre mío, que antes, Señor, más tarde, le traería bendición a su familia. Si tú, Padre Celestial, me pruebas, si tú, Señor amado Jesús, traes, Señor amado Jesús, esa palabra hoy, Padre, es porque sabes, Señor, quieres que yo sea un canal de bendición para los míos, Señor, para el lugar donde estoy, Padre Celestial. No me estás probando en vano, Señor. Si hay más responsabilidad, si hay, Señor amado Jesús, mayor, Padre Celestial, carga, es porque tú sabes que la podemos resistir, porque tú no pones, Señor amado, pruebas, tú no pones cargas que yo no pueda resistir, Señor. Padre, lo que tú, Señor, me has puesto es porque sabes, Señor, que tiene la capacidad para poderlo desarrollar, porque tiene la capacidad para poderlo llevar adelante, Señor. Pero ayúdame, Padre Celestial, a agradecerte cada momento, Señor amado, difícil que pase. Señor, cada momento, Padre Celestial, que haya, Señor amado Jesús, donde siento que no puedo más. Padre, que quiero volver atrás. Señor, que quiero matar, Señor amado Jesús, todo, Señor amado, a cualquier lugar, Padre Celestial. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a saber, Padre Celestial, que tú eres mi fortaleza, Señor. Padre, que tú eres, Señor, Padre, que le das fuerza al cansado, que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Padre, que en nada, Padre Celestial, Señor, hay injusticia, Señor amado, en tu mano. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios justo. Tú das, Padre Celestial, a cada quien, Señor, la recompensa de sus actos. Tu palabra dice, Señor, que el que venciere le darás corona de vida. Y yo quiero, Señor, ser uno de ellos. Yo quiero tener esa corona de vida, Padre, que tú has guardado para aquellos, Señor amado Jesús. Señor, que sean, Señor amado, negado, Padre Celestial, al mundo para hacerte fiel, Padre Celestial, para ser fieles a ti, Señor, para guardar su conducta, para guardar sus pensamientos, para guardar sus ojos, para guardar sus manos, Señor amado, para guardar sus pies por el lugar donde caminen, Señor. Padre, creemos en ti y sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas. Si estás pasando un momento difícil en este día, entrégame en las manos de Dios. Dile, Señor, Padre, entrega esta situación en tus manos, Señor. Padre Celestial, yo sé que tú estás trabajando en mí. Padre Celestial, sé que estás formando mi carácter. Padre, no me voy a quejar hoy. Señor, no voy, Padre Celestial, Señor, a quejarme. No voy a renegar en este día. Lo único que voy a hacer es decirte gracias, Señor, porque tú cumples tu propósito en mí, Señor. Padre Celestial, porque a los que amamos tu nombre, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, porque conforme a un propósito hemos sido llamados. Te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre y declaramos, Señor amado Jesús, que tú reinas sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.